Saludos a todos desde España, estimados radioescuchas. Mi nombre es Jauregui Nieves y tengo el privilegio de compartir con ustedes artículos relacionados con la veracidad del Libro de Mormón, provenientes de diversas fuentes reconocidas, especialmente del sitio web librodemormonportal.org, dirigido por Álvaro Figueroa de Chile. Les invitamos a conocer lo que los expertos y académicos han encontrado en los últimos tiempos que demuestran que el Libro de Mormón es, ciertamente, un libro histórico y de procedencia divina y que fue traducido por José Smith. Acompáñenme en este viaje de descubrimientos asombrosos cuyo centro es el Libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo que por casi 200 años los críticos han intentado desacreditar. En Evidencias del Libro de Mormón, no reemplazamos la fe, potenciamos el conocimiento. Hoy hablaremos acerca de una serie de pequeños artículos que fueron publicados por varios de los colaboradores y de los integrantes del equipo de producción de la página web librodemormonportal.org hace algunos años. En esas publicaciones podemos encontrar información muy valiosa que demuestra la veracidad del Libro de Mormón. Trataremos hoy la totalidad de 4 artículos que nos hablarán acerca de los descendientes de Lehi, de las cuevas en Jerusalén, de serpientes y sequía y de evidencias arqueológicas. Esto es lo que deseamos compartir con ustedes. El primero de ellos lleva por nombre Clemente, discípulo de los primeros apóstoles. Habla de los descendientes de Lehi. Hugh B. Nebley, en la página 173 del libro Lehi en el desierto y el mundo de los jareditas, cita un pasaje de la obra Los primeros principios de Orígenes, teólogo y especialista bíblico del año 200 después de Cristo, en el que aparece un mensaje muy claro de Clemente, el discípulo de los apóstoles. Llama la atención cómo Clemente, con mucha seguridad en sus palabras, expresa que en otros lugares de la tierra, luego del mar, en regiones donde ellos no pueden alcanzar, conocen a Dios e inclusive dice que son gobernados por las mismas ordenanzas que ellos. El océano no puede ser cruzado por los hombres, pero esos mundos que se encuentran al otro lado del mar son gobernados por las mismas ordenanzas de Dios que nos son familiares a nosotros. Es muy interesante reconocer que Nebley presente esta importante evidencia y deje de manifiesto el hecho de que efectivamente a los primeros cristianos se les entregó este conocimiento. Existían las mismas ordenanzas de Dios al otro lado del mar. Y si alguien a la altura de Clemente, validado por el erudito Orígenes, hallándose en los principios de la iglesia cristiana, sostenía que del otro lado del mar vivían personas que eran gobernadas por las mismas ordenanzas de Dios y que para ellos eran familiares, ¿cómo podrían estas personas no haber llevado registros de estas grandes experiencias? Sabemos que existen escrituras de la Biblia que profetizan el esparcimiento de los israelitas desde Jerusalén y que Dios permitiría que ellos puedan mostrar sus caminos y contar sus hechos como testimonio a las naciones donde llegaren. Esto es cumplido en la familia de Lehi, relatada en el Libro de Mormón. En Ezequiel 12, versículos del 15 al 16, leemos: «Y sabrán que yo soy Jehová, cuando los disperse entre las naciones y los esparza por las tierras. Y haré que unos pocos de ellos escapen de la espada, del hambre y de la pestilencia, para que cuenten todas sus abominaciones entre las naciones a donde lleguen, y sabrán que yo soy Jehová». En Ezequiel 11:16 dice: «Por tanto, di, así ha dicho Jehová el Señor, aunque los he arrojado lejos entre las naciones y los he dispersado por las tierras,
Con todo eso seré para ellos un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. Y en Ezequiel 14, del 22 al 23, leemos: Sin embargo, he aquí, quedará en ella un remanente, hijos e hijas que serán llevados fuera. He aquí que ellos vendrán a vosotros, y veréis su camino y sus hechos, y seréis consolados del mal que hice venir sobre Jerusalén, de todas las cosas que traje sobre ella. Y ellos os consolarán cuando veáis su camino y sus hechos, y comprenderéis que no es sin causa todo lo que habré hecho en ella, dice Jehová el Señor. Nos encontramos entonces con profecías en la Biblia acerca de personas que serían esparcidas y que vivirían para contar todas sus experiencias. Esto, además, era reconocido por los primeros cristianos, enseñado por sus líderes y reconocido por todos. Entonces, ¿dónde están estos registros? ¿Dónde están estas vivencias escritas, el relato de sus ordenanzas y sus testimonios? Testificamos que este registro existe. Cuenta la historia de un pueblo esparcido y que llegó a las Américas para vivir el Evangelio de Cristo. Recibió además su propia visita. Él les ministró y enseñó. Fue preservado por la mano de Moroni, oculto y entregado al profeta José Smith, quien lo tradujo y presentó ante el mundo. Se trata de el Libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. Es real y de él damos evidencia. El segundo de estos artículos lleva por nombre Cuevas en Jerusalén. ¿Cómo sabían en América de estos escondites situados en Jerusalén hace 100 años? ¿Cuevas en Jerusalén? ¿Un invento del Libro de Mormón o una realidad comprobada por la ciencia? Es impresionante la cantidad de evidencias acumulativas, solo considerando las 40 primeras páginas del Libro de Mormón. En la página 75 de su libro Ley en el Desierto y el Mundo de los Jareditas, el estudioso Hugh B. Nebley plantea lo siguiente: verdaderamente típico también es que Nefi y sus hermanos se escondieran en las cuevas cercanas a la ciudad mientras esperaban a que se calmara la agitación provocada por la guardia de Labán y discutían con ardor y pasión oriental su siguiente movimiento. Desde que la revista de la Fundación para la Exploración de Palestina apareciera hace años, sus lectores recibieron un constante flujo de reportes oficiales sobre cuevas descubiertas y cerca de Jerusalén. La región se encuentra salpicada de ellas, ya que en el área sur de la ciudad es difícil ofrecer un recuento de las principales excavaciones en ellas, sin que ello deje de parecer una exageración. Intentar levantar un inventario de estas cuevas también sería fútil. La simple tarea de explorar en las colinas, por ejemplo, sería casi interminable. Es más, el área de Beit Jibrin contiene una cantidad innumerable de cavernas creadas artificialmente, y los desiertos de Tin y Moab están plagados de ellas. Muchas de estas cavernas, siendo de origen artificial, son posteriores a la época de Ley, pero muchas otras son más antiguas y han sido usadas como escondites. Pero, ¿quién en América sabía de estos escondites de hace 100 años? El tercero de estos artículos lleva por nombre Serpientes y sequía. Este artículo demuestra que las condiciones relatadas en el Libro de Mormón acerca del comportamiento predador inusual de las serpientes en época de sequía es totalmente comprobable
tal cual dice el Libro de Mormón. Este contenido es de la autoría de firelds.org. En el Libro de Mormón, el libro de Éter contiene el relato de una sequía que repentinamente fue acompañada de un crecido número de serpientes venenosas. En Éter 9, del 30 al 33 leemos: «Y ocurrió que empezó a haber una gran escasez en la tierra, y los habitantes empezaron a ser destruidos con suma rapidez por razón de la escasez, pues no había lluvia sobre la faz de la tierra. Y también aparecieron serpientes venenosas sobre la superficie de la tierra, y envenenaron a mucha gente. Y sucedió que sus rebaños empezaron a huir de las serpientes venenosas hacia la tierra del sur, que los nefitas llamaban Zaraemla. Y aconteció que muchos de ellos perecieron en el camino. No obstante, hubo algunos que huyeron a la tierra del sur. Y ocurrió que el Señor hizo que no los persiguieran más las serpientes, sino que obstruyeran el camino para que la gente no pudiera pasar, y para que cualquiera que intentara pasar cayera por las serpientes venenosas». Los críticos plantean que esto es imposible. Nuestra respuesta: todas las serpientes son depredadoras. Las serpientes a menudo se alimentan de cuyes, ratones y otros roedores, los que a su vez tienden a alimentarse de vegetales como cereales. En la eventualidad de una hambruna, los roedores buscan su alimento de otras fuentes. Granjas u otros asentamientos pueden llegar a contener grandes cantidades de granos almacenados en una pequeña área, la cual naturalmente atraerá a los roedores. Las serpientes inevitablemente les seguirán. Esto se comprobó en Israel, luego de que se abandonasen muchas granjas después de la guerra de 1967. Los roedores y serpientes que vinieron después de ellos migraron a las pocas granjas restantes, aumentando grandemente el número de contactos entre humanos y serpientes. Algunas serpientes también requieren beber agua en lugar de obtener toda su hidratación a través de la predación, y los biólogos modernos han notado que durante una sequía, cuando los lugares en donde beben agua se han agotado, estas serpientes tienden a buscar nuevos lugares, los cuales son usualmente áreas de asentamiento humano. Dan Tredynik, quien fue el secretario de prensa de la Comisión Pennsylvania Fish and Boat, notó un aumento en los contactos serpiente-humanos durante la temporada seca de verano de Pensilvania, y dijo lo siguiente: «La combinación de calor y bajas lluvias es probablemente la causa. Si la gente está viendo serpientes y otros reptiles, es muy probable que la razón sea la pérdida de agua. Así como nosotros, ellos necesitan agua. Las áreas donde tradicionalmente pudieron saciar su sed ya se han secado, dejándoles ninguna opción más que buscar nuevas partes con agua. Irán y buscarán otras áreas y tipos de hábitat que ellas necesiten. Además, como sus presas comenzaron a escasear por causa de la sequía, las serpientes podrían haberse vuelto más agresivas, lo cual también hubiese podido acentuar el número de contactos humanos-serpientes». La desaparición de las serpientes reportada en Éter 10:33 puede haberse debido no solo a la intervención divina, sino también al término de las condiciones de sequía que resultaría en la dispersión de las serpientes así como de sus presas, lo cual disminuiría el riesgo para la población humana.
Como conclusión, el comportamiento de las serpientes en sequía es posible de reproducir, tal como dice el Libro de Mormón. El cuarto y último artículo lleva por nombre Creciente evidencia proveniente de la arqueología del Nuevo Mundo que apoya al Libro de Mormón. El Dr. John Clark de la New World Archaeological Foundation registró una lista de 60 objetos mencionados en el Libro de Mormón. La lista incluye espadas de acero, cebada, cemento, tronos y alfabetización. En 1842 se confirmó que solo 8, o un 13,3%, de esos 60 artículos se confirmaron por evidencia arqueológica. Entonces, a mediados del siglo XIX, la arqueología no apoyó las afirmaciones formuladas por el Libro de Mormón. A medida que los esfuerzos arqueológicos han arrojado luces sobre el Nuevo Mundo de la Antigüedad, se han confirmado como evidencia a 45 de los 60 artículos, un 75% en el año 2005. 35 de los objetos, 58%, han sido definitivamente confirmados como evidencia arqueológica y 10 objetos, 17%, han recibido posible confirmación tentativa, pero no completamente verificada. Por lo tanto, como están las cosas en este momento, la evidencia arqueológica del actual Nuevo Mundo tiende a verificar las afirmaciones hechas por el Libro de Mormón. Por eso, la única evidencia firme e inmutable es la que enseña la Iglesia, y es que el Espíritu señale a tu corazón su veracidad a través de una invitación sincera a nuestro Padre Celestial. Es solo un tema de tiempo e investigación que la arqueología continúe avalando la veracidad del Libro de Mormón. En un reportaje del History Channel, se mencionaba que solo se han investigado el 1% de todas las ruinas que existen actualmente en América. El 99% aún continúa en el misterio y enterradas, esperando entregar sus verdades una vez que existan los recursos y el pasar del tiempo permita un trabajo investigativo en toda América. Nuestro viaje apenas comienza. En Evidencias del Libro de Mormón no reemplazamos la fe, potenciamos el conocimiento. Les narró Jáuregui Nieves. Hasta la próxima.